Si nosotros, digamos, en esta ciudad, por algún motivo, quitamos a todos los electricistas y los ingenieros aprovechan y agarran todos los departamentos que quedan libres, hay un desbalance en la ciudad. Esto es una disbiosis. Hola, bienvenidos a este 9º programa, ya bien contentos que llevamos 9, de Robehost, una charla sobre salud y bienestar. Y en esta ocasión traemos un tema muy diferente a los que hemos estado manejando, que se llama medicina funcional. Está con nosotros la doctora Adriana Garza, que ella tiene esta especialidad que es medicina funcional y nutrición. Se está poniendo muy de moda, en particular aquí en Monterrey. Hay muchos pacientes que se enteran de esta modalidad o esta rama de la medicina y están optando por acercarse para atenderse de distintos padecimientos. Ahorita vamos a entender un poquito mejor de eso, pero bueno, está Adriana con nosotros, una excelente doctora, también mamá de 3 hermosas niñas, y fuimos compañeros de medicina durante toda la carrera. Teníamos un ratito de no vernos porque pues la pandemia, ya ven cómo nos encerró a todos. Pero estamos de vuelta. Bienvenida, Adriana. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Pues espero que pues a todos nuestros seguidores les pueda quedar muy claro esto que tú haces, pero quisiera, para llegar a ese tema, que les platiques. Vaya, cuando estábamos en el internado de pregrado, yo me acuerdo que yo en guardia sin dormir y Adriana pues incapacitada, gran parte del internado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Digo, obviamente en su momento el tema estaba yo creo que muy personal, claro. Pero el tema es que tenías un padecimiento importante. Me encantaría que conocieran tu testimonio para que sepan cómo llegaste ahora también tú a la medicina funcional, tú como doctora. Claro, bueno, pues así como voy a empezar desde el principio, ¿no? Yo estando en el internado de medicina me enfermé, realmente no sabían cuál era mi diagnóstico, o sea, yo estuve entrando y saliendo del hospital desde antes del internado, pero pues yo creo que a lo largo del internado fue lo más escandaloso. Llegaron a pensar que a lo mejor era una enfermedad ya mortal. ¿Pero qué síntomas tenías o qué estaba pasando? Bajé mucho de peso, no podía subir de peso, tenía mucha pérdida de la memoria, tenía mucha fatiga, tenía... ¿Esto fue repentino, fue poco a poco, o sea...? Mira, ya en retrospectiva puedo ver que fue poco a poco. O sea, definitivamente había síntomas que yo los achacaba a la escuela de medicina, o sea, la fatiga, el estrés, la falta de desveladas. Sueños, Yo decía, pues bueno, es que estoy estudiando medicina, pero yo creo que esto ya tenía varios años en evolución. Y el detonante fuerte que fue entrar al internado, que fue un evento como muy impactante, fue como ya lo que ahora sí me llevó por la cascada para abajo, ¿no? Y entonces a mí me daban unos episodios de anafilaxia, que es que se te cierra la garganta y no puedes respirar, y por eso me internaron. Como una reacción alérgica. Como si fuera una reacción alérgica, realmente empezaba a mitad de la noche, o sea, no había un causante. Y entonces me tenían que internar y pues obviamente el miedo era que me quedara sin respirar, entonces los internamientos se volvían más serios, estaba ¿Y tú también bien asustada? Sí, yo muy asustada, mi familia muy asustada. Llegó un punto que a mi mamá pues hablaron con mis papás, ¿verdad? Y pues les dijeron como, la vamos a intubar, sedar. ¿Tú sabías esto? Sí, claro, yo estaba consciente, y en lo que averiguamos qué está pasando, ¿no? Porque no queremos que caiga en otra anafilaxia en su casa y que no alcance a llegar al hospital. No, pues el terror. Mis papás, pues obviamente quisieron buscar alternativas, digo, pues claro. Una niña de 21 años que no tenía ningún antecedente, que ya me habían descartado cáncer, que ya me habían descartado otro tipo de cosas. Y entonces cae mi mamá con un doctor que le dicen, este doctor es el médico funcional. Ya te imaginas la resistencia, ¿no? O sea, vengo de 7 años de estudiar medicina. Muy estricto. Y que me digan, esto es algo aparte, diferente. Que claro, es medicina, pero bueno, yo en ese momento pues no conocía el término, pero no me queda opción. O sea, la realidad es que no me queda opción. Dije, bueno, o me intuban, o voy a ver a este hombre que no sé quién es, pero pues, bueno, lo voy a ir a ver. Real, o sea, ¿qué perdías, no? No tenía literalmente nada que perder. Y eso a veces es importante en la vida para los cambios, ¿no? Y entonces fui, cosa de 3 meses de tratamiento con él y yo ya era otra. Gracias a que empecé a trabajar con él ya no me tuvieron que internar y entonces fuimos viendo despacito cuál era el diagnóstico. Y para mí ahí fue como un parteaguas, fue un antes y un después. O sea, a mí me tocó ver
expertos, porque pues eran nuestros maestros, los mejores maestros de Monterrey, viendo por dónde ayudarme, o sea, mucha empatía, mucha compasión por mi caso, porque era una de sus internas, ¿verdad? Y aún así como que pues el paciente crónico es muy complejo en una institución de medicina aguda, ¿no? Entonces, para mí fue como un ok, o sea, esta es una señal, o sea, ¿para dónde va mi camino? Y entonces me empecé a adentrar hace 10 años en lo que es la medicina funcional por interés personal y obviamente, bueno, ya hoy se ha hecho una profesión. Ok, está bien interesante. Cuando me platicaste que estabas tú dedicándote a la medicina funcional, honestamente, así como tú mencionas, yo no sabía que existía. Sí. Me dijiste muy por encimita, pero la verdad es que en el mismo programa yo también quiero aprender de qué se trata, ¿ok? Sí. Entonces, esos 3 meses de tu tratamiento, ¿qué pasó? Bueno, el doctor, primero que nada, como me hizo unas preguntas que no acostumbras a escuchar en medicina convencional, ¿no? En el interrogatorio. En el interrogatorio. O sea, la medicina funcional, la consulta es mucho más larga porque se interroga toda la persona, mente, cuerpo, espíritu. Creo que es algo que me tocó como romper con muchas barreras mentales, el tener que integrar lo que no se ve tangible. O sea, como lo emocional. Lo emocional. Tu camino espiritual es muy complejo de trabajar. Y entonces empezamos a hacer todas estas preguntas que no veía yo convencionalmente y me empezó despacito. O sea, es impresionante el cambio tan radical que di porque realmente eran cambios de estilo de vida. O sea, los cambios que empezamos a hacer fueron de alimentación, de manejo del estrés, de hábitos de sueño y de ejercicio, ¿no? Volver a integrarme a un tipo de ejercicio específico, porque desde la medicina funcional pues entendemos como los procesos inflamatorios de diferentes ejercicios, entonces qué tipo de ejercicio tenía que hacer yo, qué tipo de alimentación tenía que llevar yo y obviamente ya cuando un paciente cae en una enfermedad crónica hay ciertas deficiencias nutricionales que se tienen que trabajar con la suplementación, algunas veces de manera temporal, que fue en su gran mayoría mi caso, y bueno, ahí fue donde vi un cambio. O sea, te puedo decir que la dieta fue como un pilar de mi tratamiento impresionante. No es una dieta convencional, obviamente, o sea, se hace énfasis en ciertos grupos de alimentos en base a los micronutrientes, pero pues fue muy padre. Entonces, para ver si estamos entendiendo, estamos acostumbrados como médicos a un esquema muy tradicional en donde, oye, me enfermé, voy, consulto, me dan una receta y me atiendo con eso. Se centra más como que en la enfermedad, ¿no? Medicina funcional no es eso. Para nada. De hecho, medicina funcional no abarca diagnósticos, abarca desbalances. Entonces, cuando un paciente llega, nosotros no buscamos decir, ok, enfermedad A, medicamento A. No, nos vamos hasta atrás. ¿Qué llevó que tu cuerpo... que nuestro cuerpo tiene un sistema, digo, Robe, tú y yo lo sabemos y lo explico un poquito, de homeodinamia, ¿sí? Estamos constantemente buscando el balance. Entonces, ¿qué pasó para que tu cuerpo crea que la enfermedad es la mejor solución en este momento para ti? O sea, si nuestro organismo se desbalanza, nos enfermamos. Nos enfermamos. Naturalmente el cuerpo está buscando que nosotros pues sobrevivamos, ¿no? Entonces, si el cuerpo tiene que generar una resistencia a la insulina porque no está captando bien la glucosa, lo va a hacer. Entonces nosotros nos tenemos que regresar a la raíz. O sea, la medicina funcional trabaja la raíz del problema. El ¿qué te trajo aquí hoy? Desde un principio. Sí, porque sería bien fácil, aquí está tu medicina y tus medicamentos y listo, no. O sea, sí, tampoco es fácil, pero nosotros lo vemos, un ejemplo que me gusta mucho darle a los pacientes cuando vienen sin saber lo que es la medicina funcional es un árbol. Si la persona es un árbol, convencionalmente vemos la hoja seca y damos una medicina para la hoja seca. En medicina funcional nos vamos a la raíz y vemos que le falta hidratación, le falta buena tierra fértil, le falta sol, le falta qué para que esa hoja suelta, hoja seca, sea el resultado. O sea, la hoja suelta, el síntoma, es el resultado de un desbalance que viene en la raíz. Entonces nosotros no vamos a pintar la hoja seca, vamos a ver qué está haciendo que la hoja termine saliendo seca. Ok, me parece maravilloso tu testimonio porque... Vaya, pasaste por un proceso bien difícil con tu enfermedad, con tu familia,
te atiendes en la medicina funcional, ya como pasan los años, ahora tú eres una doctora de medicina funcional. Me imagino que es muy casuístico cómo se aborda a un paciente en particular, depende de cada quien. Pero para la gente que nos sigue y que está viendo el programa, ¿cómo sería un abordaje en general para alguien que va con un médico funcional? Muy buena pregunta. Mira, pues empezamos por un interrogatorio detallado. Okay. Realmente hasta les pedimos a los pacientes que lleguen antes o que lo llenen previo a llegar a la consulta, porque es un interrogatorio que les toma unos 20, 30 minutos. En el que hay tiempo de calidad. Sí. En el que se les explora tanto antecedentes personales como familiares, pero también dentro de los antecedentes personales nos vamos a muchos detalles. Hablamos de antecedentes emocionales, hablamos de antecedentes traumáticos emocionales, pero también físicos. Nos vamos a antecedentes de patrón evacuatorio, nos vamos a antecedentes de su dieta día a día. Hacemos preguntas de propósito y meta de vida, porque también pues sabemos que la salud está ligada a las metas en nuestra vida. Entonces tiene un componente como de terapia también. Sí, bueno, sí, cuando el paciente requiere, nosotros hacemos mucho trabajo interdisciplinario, entonces cuando requiere terapia psicológica específica lo referimos. Se brinda. Pero sí abordamos la parte emocional de manera como general. Después de toda esta historia clínica, pues dentro de la consulta nosotros hacemos lo que se llama la línea del tiempo y nos vamos desde la preconcepción hasta el estado actual. Órale. En todo lo que ha vivido esta persona. Empezamos a identificar los detonantes de enfermedad, nosotros los llamamos detonantes, y generalmente tienen un componente emocional. Entonces, una pregunta que yo tengo en mi historia clínica que hace mucha diferencia es: ¿hay un antes y un después en tu salud? Y es que la gente hace cuenta que hace un clic, dice, claro, desde que murió mi hija. Claro, desde que tuve un choque. Claro, desde que me divorcié. Claro, desde que me cambié de ciudad. O sea, hay un parteaguas. Hay un parteaguas. Entonces, desde ese momento, haces que el paciente vea que la salud física está ligada con la salud social, emocional. Porque tú te cambias de ciudad y cambia tu salud. Eso no es traumático emocionalmente, pero tal vez socialmente sí lo es para ti, o sea, tu red de apoyo, Entonces, hacemos este tipo de preguntas que llevan al paciente a ver que su estado actual tiene que ver con todo su persona, que no es solamente un síntoma. Hay una creencia que papá diabético, hijo diabético, y claro, la genética es un factor, pero hay un dicho en medicina funcional que si la genética es la bala, la pistola que detona es el medio ambiente, claro. ¿No? Entonces, no nada más es genética, hay que ver todo lo que está viviendo esta persona. Un hermano va a desarrollar la diabetes y el otro no. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué vivió? ¿Qué pasó? Entonces, es extenso, es largo, son consultas de al menos 1 hora y hay seguimiento. Y hay seguimiento, esa es la clave. Claro, sí. Y se hace una exploración física donde se identifica, nuestra exploración física también varía un poquito porque es una exploración física nutricional en donde se detectan deficiencias nutricionales en uñas, en pelo, en piel. Entonces también la exploración física es un poquito más despacio y sí, al final pues se hace un plan de tratamiento y ya se hacen los seguimientos. Y se ven unas francas mejorías, ya me imagino. Sí, realmente los pacientes crónico-degenerativos o los autoinmunes que ya tienen muchos años en tratamiento, que pues ya se están tomando su medicamento, y ojo, aquí la idea no es, o sea, seguimos siendo médicos, ¿verdad? No vamos a quitar los medicamentos convencionales, tenemos que darlos, pero es el acompañamiento a todos los síntomas que quedan a pesar del tratamiento. O sea, a veces el medicamento mejora los parámetros de laboratorio, pero la fatiga, la pérdida de memoria, la habilidad emocional, ahí siguen. Entonces, tenemos que abordar todo lo demás y eso lo hacemos con la raíz. Y vaya, me comentabas cuando nos pusimos de acuerdo para el programa que, por ejemplo, ves a muchas pacientes que tienen hipotiroidismo y también me dijiste que ovario poliquístico. Me llama la atención por lo que estás diciendo ahorita. Esas dos enfermedades tienen un sinnúmero de síntomas, están bien variados. Entonces, casi siempre, desde mi punto de vista, cuando he tenido este tipo de abordajes, la paciente no sabe ni qué está pasando y lleva así mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es el abordaje con este tipo de enfermedades? Sí, pues mira, digo, las separamos un poco por ser distintas, ¿verdad? Sí. Pero en cuanto al hipotiroidismo,
pues sabemos que esta pequeña glandulita que pareciera inocente que tenemos por aquí, controla gran parte de nuestro funcionamiento la famosa tiroides metabólico. Entonces, cuando hay un funcionamiento bajo de la tiroides, un desbalance. Ahí empieza un desbalance metabólico y el metabolismo es parte del funcionamiento de gran parte del cuerpo. Entonces, cuando la tiroides baja su funcionamiento, por consecuencia vienen muchos síntomas relacionados a esta deficiencia. Entonces, estoy seguro que más de una persona le está pasando esto. O sea, ¿qué síntomas son? El promedio de diagnóstico para una paciente con Hashimoto's pasan por 3 a 5 especialistas y tardan de 3 a 5 años en ser diagnosticadas. Entonces estamos hablando de que vas y dices, oye, se me está cayendo el cabello, tengo la piel seca, y te lo achacan a posparto, y te lo achacan a menopausia, y te lo achacan a estrés, y pasan por muchos especialistas. Entonces sí, hay una gran parte de la población que vive con estos diagnósticos, con estas como enfermedades, pero sin saberlo en laboratorio, ¿no? Así es. Entonces nosotros lo que hacemos es, las pacientes ya medicadas, ya tienen su levotiroxina, en el caso del hipotiroidismo, vamos a trabajar todo esto otro que acompaña. La tiroides depende de muchos micronutrientes específicos para la formación y liberación de todas estas hormonas tiroideas. Entonces, popularmente a un hipotiroideo se le suplementa, por ejemplo, el selenio y el zinc, que se necesitan para la síntesis de esas hormonas. Entonces, sí, ya tienes esta hormona externa que te están dando como medicamento, pero vámonos a la base. A ti te falta algo nutricional. Sí, ¿qué pasó antes, verdad? Exacto, exactamente. Entonces nos vamos a todas estas deficiencias que puede haber acompañadas en una paciente hipotiroidea. Bueno, también hay hombres, pero en gran parte mujeres. Y empezamos a trabajar desde ahí. Las pacientes tienen que pasar también, y yo lo viví personalmente, por un luto. O sea, es el luto de tu salud antes y tu salud actual, y lo que cambia esto en tus planes de vida. Entonces, sí, porque ya es para siempre. Pues mira, el para siempre es una palabra un poco que tratamos de no utilizar nosotros, porque realmente muchas de estas enfermedades se pueden llevar a remisión. Okay. Y esto es importante porque a veces las pacientes escuchan remisión y vienen y dicen, ok, no quiero hacer nada médico, métenme en remisión. O sea, no, tienes que hacer todo lo que estamos haciendo para ver si tu caso, la baja en funcionamiento se puede mejorar, ¿no? A veces entra una semirremisión en la que tienen hormonas tiroideas, pero ya no tienen síntomas. Entonces, bueno, se mantiene la levotiroxina en las mañanas, pero no tenemos todo el resto. Entonces es como una semirremisión también. Pero sí. Muy bien. Y las pacientes que realmente descubren que son de remisión, entonces tardan mucho tiempo en llegar a... Pues también depende del caso, depende cuánto tiempo lleva la evolución de la enfermedad, depende la resistencia del paciente. O sea, hay una cosa que desde la primera consulta lo vemos, y es la razón por la que algunos pacientes no regresan, ¿sí? O sea, la enfermedad nunca fue tu culpa, no va a ser tu culpa nunca, pero hay una responsabilidad que tú tienes si tú quieres cambiar tu estado de salud. Entonces, ahí es donde entrar a remisión depende de muchos factores, y uno de esos es el trabajo, porque como yo les digo a las pacientes, yo no te voy a dar una medicina de farmacia y te vas a ir a tomártela con tu coquita. Pues no. Desafortunadamente, no. Vas a ir a hacer los cambios, vas a ir a trabajar en tu salud emocional, vas a ir a trabajar en tu hábito de ejercicio, en tu hábito de alimentación, vas a romper con muchos de tu estilo de vida actual. Entonces, pues depende de eso. Y no nada más de eso, o sea, no es achacar culpa, porque también hay pacientes que lo hacen y todavía hay ciertos cambios que no suceden. Entonces, pues es la combinación, o sea, lo que hace el paciente, lo que hace en consulta y lo que el cuerpo puede ir recuperando. Ok, ¿y con ovario poliquístico es similar? Bueno, el ovario poliquístico, bueno, el tratamiento en sí podríamos decir que es similar en cuanto a que se trabaja nutrición, se trabaja ejercicio, se trabaja suplementación, se trabaja estrés mucho en ovario poliquístico, pero pues bueno, como el origen es diferente, pues naturalmente los desbalances que vemos son muy diferentes. De hecho, a lo mejor conviene explicar más o menos en qué consiste ese padecimiento, porque hay muchas chicas que a lo mejor ni saben que lo tienen. Exacto. El ovario poliquístico como diagnóstico requiere que tengamos varios síntomas en conjunto. Entonces ahí también es un tema. O sea, hay pacientes que no tienen
el síndrome de ovario poliquístico, pero que podrían tener un ovario androgénico, por ejemplo. O sea, tener algunos de los síntomas, pero no tener todo el diagnóstico de todo el síndrome. Entonces, el ovario poliquístico, la paciente tiene síntomas como acné, desarrollo de vello facial, aumento de peso, quistes en el ovario que se ven por imagenología, irregularidades menstruales. Dolorosos. Sí, dolorosas, mucho sangrado, cambiantes, con mucho sangrado abundante. También si están buscando embarazo batallan. Infertilidad es uno de los síntomas por los que a veces la paciente tiene casi 10 años con el diagnóstico y lo identifican hasta que se querían embarazar, tienen infertilidad, van a la consulta y resulta que traen quistes y entonces ya el ginecólogo les estudia un poco más y ya ve hormonalmente los cambios androgénicos y ya ve el vellito en cara y todo. Entonces, ¿y a poco también aquí buscas por qué llegó a ese punto? Sí, mira, el ovario poliquístico, bueno, como cualquier enfermedad se individualiza mucho porque no es lo mismo la paciente con ovario poliquístico que tiene resistencia a la insulina que la que no lo tiene en cuanto a la alimentación, por ejemplo. Sí, buscamos el porqué. El ovario poliquístico podrá ser que realmente el origen todavía no se conoce a ciencia cierta, pero podría ser que tiene un componente genético definitivamente, pero también medioambiental. Entonces nosotros, si tú te regresas a los 8, 10 años de esta pacientita, probablemente tuvieron un desarrollo ginecológico temprano. Probablemente empezaron a mostrar síntomas a una edad más temprana que el resto de su población. Su adolescencia, su pubertad llegó un poquito antes. Pudiera ser, eso puede ser un factor, un antecedente, porque si nosotros te vas todavía más atrás, a lo mejor esta paciente desde una infancia tenía una dieta en la que los ácidos grasos, que son un componente importante en el desarrollo de esta enfermedad, estaban desbalanceados. Digámosle la dieta promedio americana. Nosotros le llamamos la SAD diet, o sea, triste, porque es la Standard American Diet. Porque hay alimentos que vienen más cargados en hormonas, ¿no? Eso influye. Ese es otro factor. O sea, estas pacientitas, o bueno, la población en general, que nos exponemos mucho a ciertos plásticos en la alimentación, hay ciertos plásticos que alteran las hormonas, ¿ok? Son una familia específica que lo vemos en la parte toxicológica de la medicina funcional, que son disruptores endocrinos. Ese es el término como médico, pero básicamente alteran las hormonas. Entonces, si tú le sumas que la paciente comió una dieta chatarra y esta dieta chatarra era fast food, bueno, todo, o era de congelados que se descongelan en el microondas, pues está el factor del alimento y está el factor del plástico donde viene el alimento. Entonces, las dos cosas empiezan toda la raíz del problema. Ahora, de nuevo, no es culpa, esto no lo sabíamos y no lo sabe la mayoría de la población, pero entonces a partir de ahorita tu responsabilidad es cambiar eso, definitivamente. Si eso es lo que tú quieres, si lo que quieres es mejorar tu Sí, porque también para que entienda la gente que nos sigue, o sea, la menarquia, vaya, la primera menstruación debe de esperarse entre los 12 y 13 años, ¿no? Sí. Entonces, si fue a los 10 años, entonces sí fue precoz. 8, es precoz. Es precoz. Entonces, la incidencia, por lo que estoy entendiendo, en ovario poliquístico, a veces hay está relacionado con eso. Y de nuevo, pues suma de factores, ¿no? O sea, si la mamá ya tiene este padecimiento y ve que su hija está empezando con desarrollo de pecho, desarrollo de vello en una edad temprana, pues ya tenemos el factor genético y aparentemente tenemos un factor medioambiental que está adelantando las cosas. Entonces, ahí podemos empezar a hacer el trabajo de manera temprana. Parte de la medicina funcional también es la prevención. Entonces, si ya traes este antecedente familiar, lo quieres trabajar de esta edad, pues modificas dieta, agregas omegas, cosas que cambien el balance de ácidos grasos. Pero pues sí, depende de todos estos antecedentes. Por eso literalmente hacemos una línea del tiempo y no es para decir, ajá, aquí fue, ok, gracias, ya sabes cuándo. No, ok, a ti estos factores causaron que tengas la enfermedad o desarrolles la sintomatología, entonces vamos a trabajar esos. Ok, súper bien. ¿Y cómo les va, o sea, con la medicina funcional, el pronóstico en ovario poliquístico es favorable? Bueno, la mejoría de síntomas sí. Realmente la remisión absoluta en ovario poliquístico es muy personalizado. Hay una gran parte de las pacientes, porque de nuevo somos médicos, pues están acompañadas de medicamentos convencionales. A muchas de estas pacientes las podemos ayudar a que dejen estos medicamentos despacio, acompañadas del ginecólogo,
y en base a las mejoras que vemos clínicas, ¿verdad? Entonces sí hay pacientes que dejan de tomar ciertos medicamentos del ovario poliquístico, hay pacientes que se quedan con los medicamentos pero que ya la sintomatología remite y se pueden embarazar y todas estas cosas que eran sus metas, sí. Excelente. ¿Y qué otro tipo de enfermedades? Lina, nunca acabaríamos si nos vamos de enfermedad en enfermedad, pero pues ves a muchos pacientes de muchos tipos. ¿Qué otras enfermedades has visto que se benefician muy bien de este tipo de medicina? Mira, yo creo que este tipo de medicina es para todo paciente crónico, autoinmune, o sea, eso, yo veo más que nada autoinmunes por azares, ¿verdad? Eso es lo que me ha llegado a mí a la consulta y por eso en eso me he entrenado más, porque es lo que... Pero así como contigo cuando tú eras estudiante, pues son aquellos diagnósticos que nadie entiende y que, o sea, y están todos los síntomas y uno te dice una cosa, otro te dice otra, y aquí sí podemos encontrar solución. Y lo integramos, hacemos bueno, a mí me toca mucho comunicarme con, por ejemplo, con ginecólogos, porque pues me mandan a las pacientes, ellos ven la parte ginecológica y ya yo me encargo de ver todo lo que aborda el estilo de vida de estos pacientes, para que cuando regresan a su revisión ginecológica 3 meses después, pues podamos ver mejora y a lo mejor cambiar los medicamentos. Súper bien. Sí. Y hay uno en particular que quisiera abordar. Fíjate, hace poquito, voy a llegar al punto, pero me voy por el caminito que te quiero compartir. Hicimos un reel de burnout. Ok. Y se está compartiendo mucho, porque la verdad es que mucha gente tiene burnout y no sabe, porque no se da de la noche a la mañana. Es algo que va pasando poco a poco, ya la vida del paciente está por sin ningún lado para cuando realmente ya se atiende, ¿no? El tema es que pongo en el reel, que me lo han comentado mucho, que la terapia debería de ser algo de nuestra canasta básica para todos. El ir con un psicólogo o con un psiquiatra no quiere decir que estés loco, ¿verdad? O sea, simplemente es que te preocupes por tu salud mental, psicológica, etcétera, ¿verdad? Tenemos un alto índice ahorita, no sé si es que ha aumentado la incidencia o si ahora la diagnosticamos mejor, pero hay mucha depresión. Sí. ¿Okay? ¿También ven eso ustedes? Sí, tengo pacientitas, ahorita particularmente mujeres con depresión. La depresión es una enfermedad que, a ver, tenemos que entender una cosa, o sea, la depresión no es en el cerebro. O sea, nosotros tenemos esta idea de que la depresión es en el cerebro. De que estás triste. Ajá, y es mucho más complejo que eso. Sí, antes no se le consideraba ni siquiera una enfermedad, ahorita sabemos que es una enfermedad. Que es una enfermedad. Han habido muchas teorías de cuál es el origen de la depresión, de dónde viene. Nosotros desde la medicina funcional, y realmente ya es un tema que se aborda también convencionalmente, hablamos de lo que es el eje cerebro-intestino. Entonces... A ver, dijiste intestino. Así es. O sea, ¿qué tiene que ver el intestino con esto? Fíjate que, y se los digo mucho a las pacientes, a ver, la depresión no está acá, la depresión empieza acá. O sea, porque la depresión, nuestro cerebro requiere de ciertos neurotransmisores. Palabra sencilla es, pues, ciertos productos que generan estos sentimientos de felicidad o de demás, ¿no? Millones de neurotransmisores se almacenan y se secretan y se producen en lo que se llama la microbiota, famoso y popular término ahorita. Entonces, la microbiota es como... si se los explico, palabra nueva, sí. Ajá. Si se los explico coloquialmente, bueno, la microbiota es todo, que tenemos microbiota en la piel y en otras partes, pero si hablamos de la intestinal, es todo este conjunto de microorganismos diferentes, bacterias, virus, parásitos, de todos los tipos de microorganismos que viven en nuestro intestino. Como la flora normal. Ajá, es la flora. Entonces la microbiota, imagínense de manera coloquial que es como una ciudad, ¿no? Okay. En esta ciudad tenemos gente de todo tipo, tenemos gente que es electricista, gente que es ingeniero, gente que es doctor, gente que es otra cosa, ¿no? Así funciona la microbiota. La microbiota tiene de todo tipo de microorganismos. Cada microorganismo tiene un propósito, tiene una función, ¿verdad? Entonces, si nosotros, digamos, en esta ciudad, por algún motivo, quitamos a todos los electricistas y los ingenieros aprovechan y agarran todos los departamentos que quedan libres, hay un desbalance en la ciudad. Esto es una disbiosis, ¿no? Entonces, en la disbiosis, las bacterias o virus o lo que sea que se necesitan para ciertos funcionamientos, pues a lo mejor ya no están presentes. Entonces, todas estas oportunistas, llamémosles los ingenieros que aprovecharon la oportunidad,
comienzan a causar inflamación, comienzan como a generar lo que a ellos les toca generar, pero en exceso, y entonces se hace un desbalance, ¿no? En la depresión, nosotros requerimos de específicos grupos de bacterias para generar estos neurotransmisores. Sí, sería importante también para que la gente entienda que hay bacterias que nos hacen daño y hay bacterias que no. Tú hablas de las que son buenas, ¿verdad? Sí, o sea, hay un término, la terminología como buena y mala es un poco más compleja en la microbiota porque se les llama como bacterias buenas, pero también bacterias oportunistas. O sea, hay otras bacterias que en bajo nivel están bien, las necesitamos para ciertas funciones, pero cuando crecen de más, ya es patológico. Vuelven malas. Claro. Entonces, para la formación, la serotonina... la famosa serotonina es la hormona de la felicidad que dicen. La hormona de la felicidad. La hormona de la felicidad, la que nos causa relajación, la que nos ayuda a concentrarnos, todo esto, bienestar, se secreta y se almacena en la microbiota, no acá, en la microbiota. Entonces, hay cepas así súper específicas y no me voy a clavar en ese tema, pero que son parte de que la serotonina esté en adecuados niveles. Entonces ahora tenemos lo que se le llaman psicobióticos, que en México no están muy en movimiento, ¿verdad? Pero que son cepas específicas de bacterias para mejorar el bienestar mental. Entonces, para mejorar o sea, la como producción cuando ingerimos probióticos que son para restaurar la flora normal, tú estás hablando en particular para estas. Sí, malamente, y eso pasa mucho cuando las cosas se hacen de moda, malamente el probiótico se ha hecho como el chocho, o sea, todo mundo quiere tomar probióticos. La realidad es que muchos pacientes no deberían de tomar probióticos. Y ni lo necesitan. Y otros no necesitan, entonces se están gastando. Y además la mejor fuente de probióticos es los alimentos. Hay alimentos que son ricos en probióticos, que nos aseguran más que realmente se vuelvan parte de la flora. El probiótico suplementado es como la persona que te aparta de la fila antes de entrar al concierto. O sea, ahí va a estar mientras mejoras la dieta. Pero si tú no mejoras la dieta, el momento que dejes de tomar el suplemento, se acabó. Ese lugar de la fila no era para él, era para otra persona. Entonces, eso es el suplemento. Y la gente se va a la farmacia y se los compra como si nada. Y luego tenemos pacientes que tienen enfermedades crónicas y autoinmunes y que se están tomando probióticos, que no es la indicación. La indicación primero es reparar antes de dar seres vivos a una barrera intestinal que está permeable. Entonces, no es tan así como me voy a ir a tomar un probiótico. Actualmente falta mucho estudio, pero lo que se dice es que los probióticos deberían de individualizarse. Okay. O sea, tú deberías de tomar lactobacillus tal con bifidobacillus tal porque tienes tal enfermedad. Tú deberías de tomar fecalobacterium, tú deberías o sea, que sea indicado por un médico, no que vayas a la farmacia y los compres tú solo. Ajá, porque para ciertas patologías son ciertas cepas, para ciertas patologías no hay que dar probióticos, entonces no es tan sencillo. Y en la depresión, o sea, todo se empieza a formar en esta microbiota porque, primero que nada, ciertos microorganismos forman lo que es, por ejemplo, el butirato, que nos da toda la energía para que la barrera gastrointestinal funcione, y gracias a esto, entonces, otros microorganismos pueden ayudar a la generación de estos neurotransmisores, como la serotonina. Entonces, para trabajar una depresión adecuadamente tenemos que trabajar la barrera gastrointestinal, no nada más el medicamento antidepresivo, ¿no? ¿Y cómo la trabajas? A los pacientes con depresión asumimos que tienen una alteración gastrointestinal. Hay estudios que se pueden hacer, que son americanos, que son muy caros, que se pueden hacer para ver específicamente qué microorganismos tienen alterados. Pero de entrada lo asumimos, mejor. Es mejor trabajarlo, y si no ves mejora, considerarlo, porque pues también hay que pensar en el bolsillo del paciente, ¿verdad? Entonces, aparte me imagino que no les hace daño que lo trabajes. Trabajarlo a todos nos hace bien. Exacto. Todos estamos todo el día expuestos a tóxicos medioambientales, a toxicantes. Vas a comer mejor. Ajá. Entonces nosotros en el paciente depresivo tenemos que pensar que tenemos que mejorar el balance de ácidos grasos. Otra vez, regresamos a ese tema. Estamos en una dieta muy mediterránea, pero muy alta en fitonutrientes y antioxidantes, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Muy rica en colores en tus verduras, en algunas de las frutas, en las especias y todo este grupo de alimentos, ¿no? Guau, Adriana, o sea, estoy impresionado. Nada más quiero como que subrayarlo porque estamos rompiendo un paradigma, inclusive yo lo estoy rompiendo. Para mí es nuevo. A ver si entendí bien. Entonces,
en la depresión existe un componente muy importante en qué estás comiendo. Muy importante, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo está tu microbiota? ¿Qué le estás dando a tu microbiota? Porque lo que tú le das a tu microbiota, pues le das a tu cerebro. Entonces, ya convencionalmente se habla de que una dieta chatarra es un factor de riesgo para la depresión. O sea, eso ya lo sabemos. El por qué. Y la gente que está en depresión a veces también hace un círculo vicioso y está comiendo peor, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionas porque es algo de lo que ahorita que me dijiste este tema mencionar. Esta relación o el eje cerebro-intestino es bidireccional. O sea, lo que pasa en el cerebro afecta al intestino porque tienen 4 mecanismos de comunicación el cerebro y el intestino. Son 4 diferentes. Ya, entonces, o empezó con la dieta y eso causó la depresión, o empezó con la depresión. O sea, no sabes si fue primero el huevo o la gallina. Pero definitivamente trabajando uno, trabajas el otro. También eso es algo positivo. O sea, el cerebro y el intestino se comunican por hormonas, se comunican por el sistema inmunológico, o sea, por nuestras defensas, se comunican, bueno, nerviosamente, ¿verdad? Por la inervación del nervio vago, pero también por todos estos mecanismos. Entonces, realmente la depresión se vuelve un diagnóstico de más áreas, porque es también endocrinológico, porque es también inmune, porque es de la barrera gastrointestinal. Y ahí es donde trabajar con la barrera gastrointestinal ayuda a que lo que estés trabajando con el psiquiatra tenga mejora. Tenemos que ver también, por ejemplo, las depresiones resistentes a tratamiento, las pacientes que tienen muchos años con depresión y que no tienen mejora, también nos ponemos a trabajar, así como hablaste del burnout, en lo que nosotros llamamos la fatiga adrenal. Todavía no es un término que convencionalmente como diagnóstico. Se identifica como un diagnóstico, pero nosotros lo vemos, ¿verdad? Todo este cortisol elevado por tanto tiempo, por tanto estrés, causa que después baje y tenemos una fatiga adrenal, y en algunas pacientes con una resistencia al tratamiento en depresión, pues tenemos que trabajar en el cortisol, tenemos que trabajar en sus suprarrenales. Y mencionas, digo, obviamente sí, debe de haber pacientes con depresión que pues a lo mejor los medicamentos, aunque ya están bien dopados, no es suficiente porque está influyendo todo lo demás, pero también hay gente que a lo mejor ni siquiera le gusta estar tan medicado, ¿verdad? Y aquí toma un especial énfasis la medicina funcional porque pues los atiendes de forma integral. Exacto, o sea, la medicina funcional para ese tipo de pacientes siempre es acompañado del especialista. Si ya traen medicamentos y los queremos bajar del medicamento, pues no es cosa de un día para el otro. No, claro, no se puede. Es una decisión decisión que se toma en conjunto, pero se puede trabajar. O sea, si tú mejoras la secreción, la liberación de la serotonina, va a mejorar la enfermedad tal vez más despacio de lo que haría con un medicamento, pero lo vas a hacer y es un cambio más permanente. Adriana, está súper interesante. Gracias. Creo que pudiéramos seguir hablando de esto todo el día y no acabaríamos. Amerita una segunda invitación para ver más acerca de la medicina funcional. Pero no me quiero despedir sin antes, porque sé que mucha gente pues ya se sacó de onda con esta rama de la medicina. Estoy seguro que les llama la atención. ¿Cómo pueden contactarte? Claro que sí, pues me pueden contactar a través de mis redes sociales. Mi Instagram es la fuente que más utilizo, que es dra.adrianagarzaL, o sea, doctora Adriana Garza L. Por ahí podemos estar en contacto. Por favor, síganla, fíjense, es muy activa en las redes sociales y siempre está subiendo tips que estoy seguro que son de gran utilidad para ustedes. ¿Okay? Muchísimas gracias, Rodrigo. Al contrario, Adriana, bienvenida cuando quieras, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos aguantan en estos programas hablando de cosas de medicina. Tratamos de explicarlo de la manera más amigable posible para que sea también de su beneficio. Y bueno, no se pierdan tampoco ni este episodio ni el que sigue, que viene la doctora Verónica Mead a hablar de flebología, que es aquella rama de la medicina que se trata de las varices. Cómo son, qué síntomas tiene, pero sobre todo cómo tratarlo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias.